Hola, buenas a todos y a todas. Soy Cristóbal López Sánchez y vengo a presentar una ponencia para el Congreso Inter 2021, en el que en este caso hablaremos del uso de la evaluación formativa en estudiantes del grado superior. Somos mi compañera y yo, Beatriz Cara Torres, profesores de la Universidad de Almería, y cargaré a continuación la presentación para poder seguir de manera más fluida nuestra propuesta y nuestras investigaciones relacionadas al uso de la evaluación formativa en alumnos de educación superior, como puede ser maestros en formación, tales como el grado de magisterio en educación infantil o educación primaria. Para ello, nos planteamos lo que es la autoevaluación. Para Bain 2005 es una competencia que debe desarrollarse y en especial para los maestros en formación. Es decir, no se entiende la formación adecuada de un maestro sin aprender a autoevaluarse. Los beneficios de la autoevaluación pues, vienen sabidos en autores como Fernández, Jiménez y Gallego, que fomenta la capacidad de juicio crítico, incrementa el aprendizaje analizando aquellas debilidades que más se tienen y además el alumnado tiene una percepción positiva del proceso, es decir, que se puede y se conoce que acarrea emociones positivas el uso de la autoevaluación durante un proceso. Aún así, aunque todos estos beneficios son descritos, no hay método de evaluación suficientemente formativo en este sentido y siguen siendo fuertemente tradicionales en educación superior, como apunta Hidalgo Apunte de 2021. En esta situación donde nosotros nos planteamos hacer o llevar a cabo un proyecto en la educación superior, en la asignatura de didáctica de la ciencia experimental. Para ello utilizaremos el aprendizaje basado en proyectos, que según el Pérez y García 2018, permiten tanto un amplio desarrollo competencial como un escenario adecuado para realizar la auto y la coevaluación. Teniéndose por autoevaluación y coevaluación se entiende como evaluarse a sí mismo y coevaluación se evalúan entre ellos, entre los integrantes de los diferentes grupos. Las competencias que más se desarrollarían o que se han desarrollado en esta propuesta puesta en práctica es la competencia aprender a aprender y la social y cívica, sobre todo, entre otras varias, como la de ciencia y tecnología, ya que hablamos de una asignatura de ciencia. En este sentido, es importante remarcar que se hará de manera grupal el proyecto, necesariamente debido a las condiciones de la metodología, así como que la autoevaluación y la coevaluación cobran un carácter calificable, es decir, que se le da la suficiente importancia como para que el alumnado considere relevante llevar a cabo esos procesos. La heteroevaluación que la hará el docente será necesaria, pero como una guía o instrucción del proceso, aunque luego también tendrá su importancia en la calificación del proyecto en sí. En este sentido, se nos puede plantear los siguientes objetivos. El primero es aumentar la capacidad de autocrítica. También nos planteamos instruir en habilidades sociales como la asertividad y comunicación, ya que es importante en el proceso de autoevaluación y coevaluación, sobre todo el de coevaluación, ser respetuoso a la hora de dar calificaciones, así como su correspondiente retroalimentación, y fomentar ante todo el aprendizaje de la asignatura. La asignatura, como hemos dicho, que nos planteamos llevar a cabo el estudio fue en didáctica de las ciencias experimentales, el grado segundo, el curso segundo, del grado de magisterio infantil. El grupo diana al que está destinado es a 45 alumnos y el grupo clase, en principio, contextualmente, presenta una relativamente poca motivación por la asignatura. Se observa también una baja alfabetización científica y no se observa un alto grado de conexión grupal. Eso se manifiesta en algunas relaciones en cuanto a los debates y exposiciones previos a la asignatura y algunos problemas detectados en la elaboración de los grupos en cuanto a la asignatura en la parte inicial. La percepción que tiene en general este grupo es que la asignatura también es difícil y se dispone de 3 horas de grupo docente y 1 hora y media de grupo de trabajo.
El proyecto se establecerá en 12 sesiones finales y será la última parte de la asignatura de didáctica de las ciencias experimentales relacionada más con contenidos disciplinares que no al principio, donde se utilizó otro tipo de metodología. Esas 12 sesiones, por tanto, del grupo docente se establecieron con un objetivo único del proyecto y era la realización de un libro de texto de conocimientos básicos de ciencias dentro del currículo infantil. Se les propuso entonces a los alumnos que elaboraran un libro de texto entre todos y para ello se haría de la siguiente forma y con la siguiente organización a modo de una editorial en las que unos grupos serán los grupos destinados a la producción, a imagen y gráficos, edición y dirección. El docente actuará como el cliente que dará su satisfacción o no en función de lo contento que pueda estar con el resultado, ¿no?, que se le van presentando. Para que haya rotación en los distintos grupos, se han hecho para 4 unidades, es decir, que el libro consistiría en 4 temas, principalmente relacionados con medio ambiente, salud e higiene, seres vivos y energía y sostenibilidad. Los grupos se estructuran de 3 a 4 alumnos a manera preferente por parte de sus afinidades y las funciones son las que se representan en la figura 1, en la que podemos observar cómo el ciclo se repite de manera piramidal para cada una de las unidades y los procesos de autoevaluación y coevaluación fluyen de manera que los peldaños más altos coevalúan a los peldaños inferiores. Por ejemplo, dirección coevaluará a edición, mientras que edición coevalúa a producción, imagen y gráfico. La autoevaluación, sin embargo, se hará de manera personal y se hará siempre en el grado último de la pirámide, en producción, cuando el grupo pertenezca a producción o a imagen y gráfico, en cuyo caso tendrá que realizar un registro sobre su, o informe sobre su evolución. ¿Qué intención tiene la coevaluación? Mejorar el proceso. En todo momento, el docente, que es el que te lo evalúa, será el que dará las recomendaciones a dirección y dirección a su vez se encargará de transmitírselas a edición, valorando el trabajo que ha presentado edición. Edición a su vez lo hará sobre los otros 2 y todo este ciclo se repetirá 2 veces. Desde que llegan las primeras informaciones al docente hasta la finalización de la unidad y por consiguiente rotación en la próxima unidad de los grupos que cambiarán de eslabón, es decir, aquellos que hayan estado en edición pasarán a ocupar otro rol, así para que todos los grupos tengan todos los roles planteados en esta pirámide. El desarrollo, por tanto, pretende que esta actividad se evalúe de manera que forme parte tanto la coevaluación como la autoevaluación y para eso los instrumentos utilizados serán un informe y una lista de cotejo autoevaluativa. La heteroevaluación se basará en retroalimentaciones, básicamente. Se determinará la sesión final mediante un análisis del producto, es decir, que al final del todo, cuando se obtenga el libro, se dedicará a realizar un debate sobre la eficacia, la bondad y la calificación del libro final y, por tanto, la calificación de esa parte de la asignatura se ha hecho en función de para cada alumno, la nota recibida de la coevaluación, que es grupal, la nota que ellos mismos se dan en un 20% de la calificación, así como de la calificación final otorgada por el docente, que es global para absolutamente todos los grupos. Es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 para dar el apto por parte del docente. En nuestro caso, sí se dio el apto debido a la calidad del producto. Y las normas y criterios que se establecen bajo rúbricas para tener una orientación sobre qué evaluar, coevaluar en general o autoevaluar, se dan desde el principio. Los recursos utilizados fundamentalmente fueron los TIC y se trabajó en el aula de informática. Con eso queremos fomentar la búsqueda también bibliográfica en fuentes fiables, en lo que es necesario que el alumnado esté acostumbrado de cara a su futuro en el grado y también para desarrollar la competencia digital que tan importante es. En ello podemos hacer matices como el uso de la referenciación APA, que también es interesante
que tenga ese conocimiento. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, desde el test inicial de conocimiento en el que se detectó que había una baja alfabetización hasta el test de conocimiento final, donde se observó cómo el alumnado aumentó de la media un punto respecto a los resultados iniciales, es decir, que se mejoró el grado de alfabetización científica en base a la asignatura de didáctica de las ciencias experimentales. Y en el registro observacional se detectó conducta aversiva en cuanto a la asignatura, así como problemas en los grupos de trabajo que ya se habían previsto en situaciones anteriores al desarrollo de este proyecto. Entre algunas de las observaciones tenidas en cuenta por el alumnado destacan una actividad compleja con alta dedicación y alto tiempo, una alta carga académica o que algunas relaciones interpersonales pues empeoraron creando ciertas disputas. Eso puede ser debido principalmente a la desunión por parte del grupo observado. En cuanto a la evaluación global, el producto fue valorado como bueno. La concordancia entre los resultados de auto y coevaluación y heteroevaluación en el desarrollo aún están por estimar, es decir, esa concordancia nos daría un poco la idea de ver si se está desarrollando adecuadamente la capacidad crítica, de autocrítica, pero que aún está en desarrollo ese análisis. Como conclusión, podemos decir que esta propuesta llevada a la práctica en esta asignatura se ha observado una mejora en el grado de alfabetización, aunque ha sido bajo, mejora en el uso de la referenciación y APA y la búsqueda de la fuente ha sido considerablemente aceptable, se cumplieron tiempos y un alto grado de coordinación entre los grupos, y se aumentó la capacidad autocrítica que aún se estima que sea así, pero aún está por determinar. En cuanto a las limitaciones de trabajo y propuestas de mejora, está claro que se observaron esas conductas aversivas respecto a la asignatura y, por tanto, el grado de cooperación influye también en las relaciones interpersonales, lo que nos hace ver que no se partía, como hemos dicho, de un grado de motivación y relación óptimo, ¿no? Se podría entonces reducir las funciones o variar la extensión del proyecto con el fin de aliviar esa sobrecarga académica y quizás con eso conseguir un mayor resultado en cuanto a las conductas aversivas y en relación a la asignatura. Por último, destacar la bibliografía más importante y agradecer por su atención.